acompañando a la erradicadora Rhea Ripley. Yo creo que la cantidad de respeto, de amor, de admiración que el universo siente por Rhea Ripley es exactamente equitativamente proporcional al odio que siente el universo por Dirty Dominic Mysterio. Y quizás, amigos, finalmente hoy termine la gira de venganza de Liv Morgan. Gracias, Rhea Ripley, por tomarte un tiempo de estar con nosotros, con nuestro público hispanoparlante en la previa de WWE de hoy. Es una mujer encantadora. Es una mujer que puede ser tan encantadora como peligrosa. Y me encanta que ella pueda hacer eso. Dos polos unidos. Ya vimos la parte encantadora. Hoy vamos a ver en el ring la brutalidad que esta mujer puede traer. Una vez la situación se pone seria, y esta situación es más que seria, yo digo, muchos combates, honestamente, en esta velada. Temo por ellos, por lo que pueda pasar incluso a nivel de arbitraje, y no solo me refiero a Seth Freaky Rollins, sino habrá que detener algún combate o algo por el estilo. Podría pasar incluso con este. Esto se ha convertido en algo demasiado personal. Yo creo que ya la cosa se sintió más clara una vez que Liv Morgan decidió no perseguir al bigote más sexy de WWE. Yo no dudo que finalmente haya sentido cierto, no sé, yo no sé cuál por él, pero ya parece que lo dejó en el pasado. Nuestros compañeros en inglés, Michael Cole, Cody Graves y Pat McAfee. 6 campeonatos en juego, y estos van a ser combates históricos. He estado esperando por esto por mucho tiempo. SummerSlam siempre crea momentos que viven para siempre, y no estamos sino listos para esperar lo que vamos a ver esta noche. Más de 50,000 almas aquí esta noche para SummerSlam. Y ahora solo va a comenzar el Pacata Facata y tú, que familia. Tenemos lo que cámara tiene de referee esta exactamente noche. Y esta cámara de referee está presentada esta noche por Whitley American Vodka. Me encanta eso. Es una nueva forma de ver lo que el árbitro ve dentro del cuadrilátero. Me encanta. WWE siempre innovando, creciendo, evolucionando. Watch me. Incluso en el evento Kickoff, en el camino aquí, Liv Morgan llegó temprano y se fue antes de que apareciera Rhea Ripley. Pero ahora es el momento de la verdad. ¿Se puede decir que ha estado huyendo, o ha sido todo esto un truquito como parte de su gira de venganza? ¡Uy! La respuesta estamos por verla aquí en el gran mano a mano por el campeonato mundial femenino aquí en SummerSlam. Es interesante también lo que Rhea nos contó en la previa. Quizás Liv nos dejó saber a todos cuál era su lado de la historia. Y sí, para ella, Rhea fue la mala. Pero realmente hubo mucho detrás de esta amistad que terminó, ya saben, de la manera más horrible. Ahora, la parte de Dominic, repito, está superada. Ya Rhea nos dijo en la previa que ya confía en Dom. Y creo que Dom está clarísimo de quién es la persona que él quiere para su vida. Liv, lo siento, llegaste de segunda. Desafortunadamente no es tu momento. Y creo, repito, como dije antes, que la gira de venganza de esta mujer podría terminar esta noche. Vamos a ver qué pasa. Igual, lamentablemente, no te llevaste el pescozón que te mereces de parte de Rhea Ripley. Yo pedí perdón, yo le pedí disculpa. Evadirlo, igual de que te lo merecías. No. Yo pedí disculpa, yo entendí que las noches son largas, los caminos difíciles, y uno necesita un osito de peluche para abrazar cuando uno tiene un poquito de frío. Claro. Rhea Ripley no está mirando como osito de peluche a nadie en este momento. Esto es serio. Es una mujer, como dije antes, encantadora, pero cuando está en el ring, ella va directamente a los negocios, y su negocio es salir victoriosa esta noche. Un título que nunca perdió. Es importante resaltar eso. Vimos que después de Rhea vino el reinado de Becky, finalmente se metió Liv en Queen and King of the Ring, y este podría ser su último momento como campeona. El siguiente combate está pautado a una caída, y es por el campeonato mundial femenino. Introducing the challenger
Presentando primero a la retadora acompañada del ring por Dirty Dominic, el Bigotes Mysterio. Representando a The Judgment Day de Adelaide, al sur de Australia, es Rhea Ripley. And her opponent from Y su Elmwood oponente Park, New Jersey. de Elmwood Park, She Nueva is Jersey. the Women's Ella World es la Champion, campeona mundial, Liv Morgan. Una mujer que la última vez que estuvo justamente en el evento SummerSlam hace un par de años salía victoriosa para retener un campeonato de SmackDown que no pudo arrebatarle cierta salvaje. Ahí está la autoridad de este combate. Vean cómo cada vez se llena más esto. Repito, se esperan más de 50,000 almas en este lugar. Y comenzamos con la primera lucha de campeonato de la noche. Lo que pasa aquí con Rhea puede ser muy importante para la defensa titular más tarde de Damian Priest. Ya sabemos que son grandes amigos. Y lo que vivimos precisamente en el lanzamiento del documental de Damian Priest, Rhea Ripley todo el tiempo en cada paso del camino. También se dio su aparecida el retador Gunther, pero eso es otro tema. Lo que estamos hablando aquí es de un día del juicio que sin duda tiene mucho poder, tiene mucho oro al momento y podría salir con aún más oro. Pero los juegos mentales empezaron temprano y parece que la estrategia de Liv Morgan queda clara desde ya. Ahora, ya que se acabó la novela, vamos a inventar un poquito, tú y yo, por aquello de no dejar. ¿Tú piensas que Rhea hizo lo correcto trayendo a Dominic al ring? Digo, yo quiero que ella muestre al mundo que son sólidos, que son pareja. Eso lo entiendo. Pero no sé, como que puede ser usado por Liv. Y tú sabes que Dom es un hombre débil, se deja manipular. Y ya está cerca y no sería la primera vez que se dan un beso. Digo yo. Oye, yo no llegaría tanto. Yo no sé cómo llegaría yo he podido tanto. dormir después de que eso pasó, pero Ese hombre es una víctima. Él ha sido una víctima. Una víctima. Lo han usado. A mí me ha lucido muy protagonista en muchos de esos momentos. Bueno, si uno de vez en cuando puede sacarle provecho a algo en la vida, uno tiene que aprovechar, pero eso no significa que lo haya hecho conscientemente. Pero te digo, yo no sé cómo no te vieron el pescuezo. Ya se acabó la previa, ya no tiene que verme. Bueno, amigos, se necesita mucha técnica. Llámesele como se llame, para que Liv pueda torear la rabia de Rhea Ripley. Bueno, torear es muy apropiado. Mira. Esta vez no la pude engañar. Y esto se convierte en pesadilla rápido tal vez para Liv Morgan, pero dice, está bien, así lo vamos a jugar, no hay problema, pues vamos. Y es increíble. Uno no piensa que es posible, pero lo es. Rhea Ripley regresó luciendo mejor que nunca. De verdad, la veo tan segura. Y no solamente me refiero a la parte física, sino a lo que está haciendo en este momento en el ring. Y mira que ya ha sido ejemplar. Y el bigote se empezó a celebrar rápido. Buen suplex. La fuerza de esta mujer. A nivel de fuerza. A nivel de fuerza, y Eric, creo que Liv va a tener que buscar otra salida. Porque Rhea Ripley dejó claro, porque lo ha dicho a viva voz, sí, yo me imagino que ella va a tratar de enfocarse en mi hombro, precisamente en la razón por la que me dejó fuera por tanto tiempo después de 380 días como campeona. Mira. Y todo el no, como lo ibas a quitar todo, pues aquí está el bigotes conmigo, perdón, Dirty Dominic Mysterio. Ahora, yo sé que Liv quemó las fotos y dijo que no le importaba, pero de alguna manera está ahí Dom y quizás pueda despertarle ese instinto que antes él le despertó. O sea que tú estás claro en que sí hubo un enamoramiento Totalmente entre ellos dos. Totalmente. Total y absolutamente. Se nota que ya la entrevista con Rhea pasó. No, pero ¿por qué? Viéndote otra vez. Eso no tiene nada que ver. Nada que ver, la verdad es la verdad. Y la verdad es que Rhea Ripley está decidida a poner otra vez a The Judgment Day exactamente donde estuvieron. Está segura de lo que está haciendo, mami.
Y esto se lo está gozando Rhea Ripley. ¡Oh! Pero parece... ¡Oh! Tremendo cabezazo clásico de Mami. Espera, Liv no ha visto una No. y esto tiene pinta Mira, que mira, se mira, acabó mira, ya. se acabó. Se acabó. Tempranito. Bueno, no fue un Riptide clásico, fue más bien un adelanto. Parecía Y dice, que era- la voy a destruir. Obviamente lo que buscaba, y más aún que hubiese sido el final del combate. Ahora Ya, sí pero puede ser. ahora sí. Ahora sí puede ser. La Ahora ablandó y la tiene lista. La tiene Mira, lista para el me dice. Riptide. Dice que no. Liv Morgan por lo menos pudo evitarlo. Eso no significa que realmente haya hecho mayor cosa. Aunque evitarlo y es bastante, no ha hecho nada por No hay otra vencerla. manera de decirlo, Marcelo. Esto ha sido fácil hasta el momento. ¡Oh! Para Rhea Ripley, a eso me refería. Fácil, y mira. Liv Morgan, yo no sé qué va a tener que inventarse, pero se lo tiene que inventar rápido. Estaba huyendo y... A veces cuando los puños no son suficientes, hay que buscar otras salidas y creo que Liv acaba de encontrarla. La inteligencia, la sagacidad, el momento. El mismo lado, Claro. del mismo lado en que la atacó, que le lanzó esa silla que recordaremos por siempre, que la dejó fuera. Ay, Dios. Que no detengas esto, le está diciendo, pero... Y le vuelve Ay, a preguntar nuestro gran Eddie Orengo, ¿estás segura que no quieres que detenga esto? Ya dice que no. Lo dije desde el principio. Me da nervios esta noche. Y, wow. Y mira que yo ni me atreví a preguntarle nada de eso en la previa porque no quería exponer, no sé, algún tipo de falla que pueda tener ese hombro, ese brazo. Porque sí, está recuperada y los médicos de WWE son muy responsables en lo que hacen, pero después de todo es un ser humano. Y una lesión, papá, puede ser punto de partida para otra. Soy yo, es... la anatomía de Rhea luce... O sea, ella tiene... ¿ves? Está como para el frente ese hombro. Lo que no puedes hacer con los puños, hazlo con la inteligencia. Y creo que es exactamente lo que hizo Liv al comienzo del combate. Se hizo la motolita para que Rhea se confiara y se sintiera que estaba ya lista, ganadora. Y ahora sí es Liv Morgan la que ya está llevando la delantera. No todavía. Era de esperarse que tendría una estrategia Liv Morgan. Y ahora que la vemos resulta como un tanto obvia. Pero una cosa es tener una estrategia, otra cosa es poder... lograr la ejecución que realmente... Eso que estás buscando hacer se logre. Mira cómo lo está logrando Liv Morgan. Otra de las cosas que hemos aprendido de Liv es que puede ser una mujer también muy encantadora. Para cuando entra en esa zona donde nadie la entiende, se vuelve desquiciada. Y vean, 1, 2. Con el tamaño de Mami, mira cómo la tiene. La tenía completamente doblada. Wow. Esto puede ser muy perjudicial no solamente para Mami, sino también para Damian Priest más tarde. Esta es mi gira de venganza, le grita. Se va a concentrar exactamente en ese brazo. En el hombro, el brazo, el bíceps, el tríceps, la mano, el codo, todo lo que involucre esa extremidad. Y la cámara del árbitro, dándonos su punto de vista. Es muy importante. A veces nos preguntamos, ¿dónde estaba el árbitro que no contó correctamente? ¿Qué es lo que el árbitro vio que no pudo ver cierta movida de una superestrella? Esa cámara me encanta. Sobre todo personas como tú que te encanta culpar a un árbitro por cualquier cosa. Dale. Tiene un poquito de azúcar, muchacho. Viniste como medio agrio. ¡Oh! ¡Cuidado, Mami! ¡Cuidado, Mami! Y ahora sí. Esto básicamente sin un brazo. Impresionante la manera en que igual logra el impulso y es certera con la patada, de verdad. Mami es otra cosa. Rhea Ripley en el escenario de SummerSlam. Es increíble, con una carrera tan maravillosa. Es su segunda presentación justamente en el evento SummerSlam. Desafortunadamente para ella, la primera vez que estuvo en este evento no salió victoriosa en una triple amenaza por el campeonato femenino de Raw. ¡Oh, Dios mío! ¿Eso fue un topetazo o había amor ahí? Un sopetazo, sí, un sopetazo fue lo que fue. Yo no sé. Las personas que están pensando mal, por favor, absténganse de malas influencias. Por favor. Tú fuiste el que dijiste que había una llama del amor encendida. Pasado. Ella lo quemó todo.
Ahora ve a Rhea dándole lengüetazos en el cachete y a lo mejor ella también se emociona y dice, ¿y yo? Para devolverse el hombro a sitio. Eso está haciendo Rhea Ripley. Pero mira lo que está haciendo. ¡Qué demonios! Es como un Transformer. No, esta mujer no es un ser humano. No es un ser humano. ¿Y viste la reacción de Liv? Y yo estaría en otro planeta. ¿Cómo? ¿Qué demonios? Rhea Ripley, ¿de qué está hecha? Compadre, se regresó el hombro a sitio y ha comenzado al mayor a repartir impacto de diferentes maneras. Va a la esquina y va directamente con patadas. Patadas horripilantes a la anatomía de Liv Morgan. Yo nunca había visto cosa parecida en mi vida. Se acomodó el hueso. Ella hizo. ¡Qué demonios! Es una gladiadora de película. 1, 2 y no hay enganche de pierna suficiente que pueda detener el ímpetu de Liv Morgan para retener su presea. Y pensar que Finn Balor tuvo una lesión similar hace algunos años, precisamente en SummerSlam. ¿Cómo nos da historia? La fiesta más ardiente del verano. Bueno, presenciar eso así de cerca tiene que haber sido muy duro para nuestros compañeros en inglés. Como duras fueron esas patadas que volvemos a ver. Liv Morgan en aprietos. Ahora se busca el Riptide Mami. Esto se puso más serio para ella. Y... ¡oh, no! Lo revierte en una DDT espectacular. Liv Morgan para retener. Enganche de pierna. 1, 2, sí. Cerca. Muy desorbitada se encontraba Rhea Ripley. Gran trabajo, excelente trabajo de parte de la excelentísima Liv Morgan. Esto estuvo muy cerca. Uy. Bueno, convertir en DDT una movida que podía ser tu caída final es algo que hay que aplaudir. Liv Morgan es una mujer que ha crecido muchísimo. Es una mujer que definitivamente nos ha enseñado que no hay límites para ella cuando se trata de agresividad. Y ciertamente, de jugar sucio, lo ha dicho ella misma. Rhea Ripley no perdió el título, tuvo que dejarlo vacante después de 380 días, un reinado impresionante. Pero sea como sea, la campeona aquí es Liv. Mira, cruceta. La fuerza de Mami sobre la anatomía de Liv Morgan. Está buscando la rendición para humillarla más, para que nunca más se acerque de Judgment Day, ni con regalos, ni con ínfulas e influencias para su bigote sexy. Lo revierte. Cuidado otra vez. Otra vez el hombro. Y escuché a Dirty Dom diciéndole, vamos, Mami, tú puedes. ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo la crucifica? 1, 2 y no hay 3 todavía a favor de la campeona. Buscando palanca al brazo. El mismo brazo dañado. Rhea trata de impedirlo con toda la fuerza que la caracteriza. ¡Qué agresiva puede ser Liv Morgan en el ring! ¡Me encanta! Está defendiéndolo todo en este momento ella. Suelta los brazos Rhea Ripley. Y esto es realmente lo que le está dando el trabajo a Liv, pero Dice que no. Rhea Ripley dice que no. Y esa mujer tiene fuerza para repartir. Está pensando en revertir la movida. Liv Morgan se lo impide. Insiste en la palanca del brazo. Sabe que ese puede ser justamente el bemol más grande de la ex campeona Ripley. Wow, qué poder el de Rhea Ripley, la verdad. Qué resistencia. Yo creo que yo me hubiese caído al piso mareado. Simplemente lo que pasó en el hombro. Y esta mujer tiene todavía poder para hacer esto, por favor. El impacto fue feo. 1, 2, sí, porque no fue ni siquiera un bombazo completo. No hay 3 todavía. No fue un bombazo directamente a la espalda. Cayó de lado. La caída fue horripilante para su cadera. Véanlo. Horrible. Pero bueno, sin embargo, ni campeona ni retadora. No, esta mujer de verdad es más allá de lo humano. Y ahora se escucha Mami, una y otra vez, aunque el universo está medio dividido, pero una gran mayoría, diría yo, tal vez en este momento, gritando Mami. ¡Oh, cabezazo! ¿Viste lo que acaba de hacer Liv Morgan? Esto es una página del libro de Mami. Y una Mami que le acababa de decir, tu gira se acaba esta noche. ¡Oh! Se acaba ahora mismo. Yo no estaría tan seguro. Creo que Rhea se confió demasiado. ¿Qué hace? No.
Bueno, Señor Eddie, señor retiene el Orengo. título. Queda descalificada, pero retiene el título. Pero bueno, ella no quiere hacer eso. Ella no quiere hacer eso. Ella quiere que el universo la respete y la vea como una verdadera Con campeona. una silla que quedó Rhea Ripley fuera del panorama igual. Y ahora- Otra vez a colocarse el hombro en sitio. Por segunda vez en el combate. Esta mujer es de hierro, de acero, de película. ¡Wow! Mitológica. La para en seco, no hay silla que te valga, mamá. Ahora se busca el Riptide en el centro del ring. Riptide para la campeona Morgan, puede ser todo para ella. La gira de venganza a punto de terminar. El autobús de la gira ha perdido las llantas. Y parece que Rhea no ha terminado todavía, no la está cubriendo. Hasta el bigote se está aquí con Ya cara va. de qué está pasando. Rhea, ni lo pienses. Ni veas esa Debió silla. haberla cubierto ya, hubiese sido un 2-3. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué hace? ¿Va a ser más importante la venganza que el título? Pero Va a perder el si la título, va a golpea perder- la silla, pierde. Va a perder el Realmente título ya. pierde. Ahora, ¿lo está haciendo para defender a Liv o para defender la posibilidad titular de Rhea? Esa es la pregunta de los mil tomates. Ahí lo van a dejar afeitado. No. Él lo está haciendo porque quiere defender la Ahora oportunidad sí. titular de Rhea. Le van a quitar el gusano no. del labio superior. Ya. Va a ser. ¡Oh, Dios mío! Impacto para Dom. Aprovechando con el Oblivio. El Oblivio la planta. La planta, Dios mío. Uno, dos. Y no tres todavía. ¿Cómo se aprovechó Liv Morgan? Repito, mentes cochambrosas. Dominic impidió que usara la silla para proteger la oportunidad titular de Mami. Eso dices tú. Yo Eso no es sé lo que qué es. pensar. Lo que sí sé es que Rhea Ripley vive para contarlo por ahora, pero Liv Morgan estuvo a medio segundo de retener su título y ahora mira la silla entre en juego otra vez. Ay, Dominic, no te metas, Dominic, que tú metes las patotas bien fácilmente sin darte cuenta. ¡No, el Oblivio! No. El Oblivio directamente sobre la silla, justamente que metió Dominic. ¡Ay, mi madre! Uno, dos y... ¡Ay, yo no quiero contar tres! ¡Ay, yo no quiero contar tres! ¡Ay, yo no quiero contar tres! Aquí está la ganadora. ¿Se está riendo? Women's World Champion, ¡Campeona mundial! Liv Morgan. Ya va. Yo vi la cara de Dominic, me pareció que tenía una risa esbozada. Espero equivocarme por todos los santos, hasta los que no existen. No. Ahí vemos la cámara del árbitro. Esto lo tengo clarísimo. Esto lo tenías clarísimo. Si él le permite a ella usar la silla, ella no puede salir campeona. El Oblivio, el número 1, no fue suficiente. Sabemos la capacidad de Mami. Y pide la cuenta de 3. Hasta ahí todo estaba claro. Dominic, en su afán de ayudar. Mira, aquí los ánimos estaban caldeados todo el tiempo. Yo te he dicho que me preocupa mío, cada Dios combate mío. de esta noche. Pero lo que acaba de pasar, no solo que Liv Morgan haya ganado como ganó, sino la sonrisa de Dirty Dog. Pero que alguien me lo explique. ¿Qué pasó aquí realmente? ¿Qué es esto? ¡Qué demon! No. ¡Alguien que me quite los ojos de la cara! ¿Pero cómo hiciste eso, Dominic Mysterio? ¡Sucio! ¡Qué demonios! Y Mami confiando en él, me lo dijo en la previa, yo le creí, yo lo defendí. Esta puede ser una de las traiciones más grandes que la historia de WWE jamás recordará. Dominic, acaba de escribir tu nombre en los ¿Qué libros de la demonios historia de la está peor manera. pensando este bigote? ¿Está pensando con el bigote acaso? Pero si él no sabe que Rhea Ripley lo va a matar. Esto puede ser un plan de Dominic, ¿verdad? Déjame seguir soñando. No sé cuál puede ser, pero déjame creer que es un plan. pasa aquí? Esto comenzó mal. Alguien que me traiga agua, por favor, que me va a dar la cosa. Y se va con ella, al lado de ella, así abrazaditos. Pero ¿Qué va a pasar con The Judgment todavía Day? estoy aguantándome las ganas de vomitar de la primera vez que ella lo besó, que él la besó a ella. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar con The Judgment Day? Esto puede ser la caída de The Judgment Day. Él es pilar de esa agrupación.